que usted le merece, con todo, con todo. Yo creo que esta es la primera clase que ha sido como que regresamos a sentir como pantalla. Nosotros habíamos roto ese mito que no se puede dar clase de esa manera como yo creo que también la tecnología no vaciló en el principio, ¿no? Sí, es la primera vez que siendo como, wow, una clase virtual. Usted había roto esa clase por su forma de hablar, por cómo preparas tu clase. Se nos olvida que a nosotros si estamos virtual o estamos en vivo, o a veces digo, cuídate, profesor, o sea, esto, pero hoy es como que regresó. Eso yo creo que ir buscando, pero eso es bueno que pase también porque nos damos cuenta, realidad, oye, hay que reaccionar. Eso estuvo muy bueno, no veo nada malo ya, no veo, hay cosas como usted acaba de decir, son inevitables, hay cosas que yo no voy a decir, no, la muerte existe, perfecto, no voy a perder mi tiempo filosofando si voy a morir o no. Yo creo que eso es lo que nos acaba de pasar hoy. O sea, realmente sí hay que estar consciente que tenemos una herramienta electrónica, ¿no? Hay momentos mágicos, maestro, ha habido clases de un sabbat, como dice usted, que ha sido mágico, que nos ha inspirado, que nos ha motivado, ¿no? Y además, todos los que nos has tocado a nosotros para dar charlas, nosotros acá estamos así. Así que no para nada. Así que Iwan Dili, yo creo que ya tiene casi como 2 cuartillas, 3 cuartillas de su marco teórico ya. No, lo que iba a comentar es nosotros, eso es una forma también de nosotros los cunas sobre la revolución que hemos pasado. Si no hubiera sido esa revolución que hicieron los viejos, olvídese maestro, creo que a usted le hubiera costado conocer un cuna. Y, y muchos cunas, entonces eso es psicológico, eso es espiritual, emotivo. Por ejemplo, sabemos que con Marca Cuna Yala, los cunas, un pueblo indígena, ha sido uno de los primeros en la historia haber doblegado a un gobierno como Panamá, haber de alguna, claro, hay que estar en eso, ahí va la forma de interpretación, Claro, ¿no? claro. No hicimos solos, por supuesto, tuvimos apoyo de Estados Unidos, que nos apoyó mucho, pero hubo maneras, condiciones, trabajo, no como la gente está acostumbrada, ¿no? Que Estados Unidos te presiona, tiene que con condiciones. Al contrario, creo que nosotros pusimos una condición. Ellos tenían, quizás sí tenían su objetivo, porque también sabemos en la historia, en la Primera Guerra Mundial, entre Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos usaron un pequeño territorio de Cunayala para, porque sabes que ya saben que ellos son ojos del mundo, descubrieron una, una parte de área, la tierra producía una piedra que necesitaban para hacer balas o un lugar estratégico y exactamente quedaba en el área de los cunas, ¿ya? Y el sector de nosotros, de Iguandili, la isla que ella tiene por ahí, Ujú. historia muy interesante, años 20, ¿no? Y entonces esa reinterpretación que se ve, ya han pasado 94 años, falta 4 años para hacer 100 años, entonces, y en ese proceso ha habido muchos profesionales, ¿no? Ya no son, ya sí todavía, eso no va a faltar, nos falta mucho todavía como pueblo, como cultura. Por ejemplo, tenemos antes lo que era impensable para el pueblo cuna, acceder al sistema occidental, por decir de alguna manera, es ser médico, ser antropólogo, ser lingüista, ser bailarín, ser coreógrafo, ser docente. O sea, eso no estaba en el, porque la revolución casualmente pasó sin tener estas profesiones, sino los cunas ganaron solo con su historia, con su conocimiento, ¿no? Esa es reinterpretación. Hoy, muchos decimos nosotros, creo que no aguantaríamos una guerra entre el gobierno de Panamá. Perderíamos, y eso teniendo todas las armas que necesita una cultura occidental, como usted acabó de terminar diciendo. O sea, todos. O sea, tenemos lo que queramos. Desde lastimosamente, hasta un asesino hasta un investigador científico, tenemos doctores, tenemos doctores en medicina, doctores en literatura, tenemos lingüistas, tenemos antropólogos, tenemos todo. Y hoy decimos, nosotros los académicos no aguantaríamos una presión del gobierno, porque los trabajos han sido increíbles
esos tipos de ayudas que el gobierno llama apoyos económicos, van triturando, van como gotas en la piedra, va hollando, hollando, dale, 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 hasta que llega a entrar, te acostumbras, como los docentes, como un profesional que vive, que va a Cunayala, por supuesto que va a influir, porque no es lo mismo en Cunayala trabajar, comer, trabajar diario, para hoy se come, para hoy se trabaja, ¿no? Y ahí vamos a las lecturas de recursos, de plusvalía, ahí vamos a la lectura de Marx, ahí vamos a lectura de los grandes filósofos. ¿Cuándo entra el pensamiento de riqueza? Cuando el ser humano empieza a acumular. Entonces, ¿qué pasa a los profesionales? Por ejemplo, yo pues, ¿no? Un profesional que ya mi cuerpo ya no es lo mismo. Yo no aguantaría un día trabajando en el campo, ¿no? Desaparezco. Físicamente mi cuerpo ya no, aunque estoy entrenado en gimnasia como bailarín, no es lo mismo ese entrenamiento para trabajar allá. Entonces, y encima yo tengo un salario. ¿Qué usted cree que voy a hacer llegando a la isla? No voy a trabajar, al contrario. Y además digo, no somos una gota de rocío en el universo, somos parte de la sociedad. Entonces se ha influenciado tanto después de 100 años en Cunayala, todo tipo de cultura, teléfonos, celulares, hay de todo, comida, todo. Entonces yo, y en la necesidad se creó buscar tiendas, hay almacenes, lo que, entonces, ¿qué hace la comunidad? Claro, voy a tener más posibilidad económica para no hacer nada, pero comprar, todo comprar. Entonces siempre voy a tener esa ventaja, digamos, entre comillas, ¿ya? Ese tipo de vivir. Claro, influye negativamente porque ya la gente de ahí, hay una cosa que me tiene aquí en la cabeza desde que tengo joven. Mi mamá me decía, mi mamá, en la isla, antes de salir de la isla a la ciudad, todos los días bajaba un maestro, como decimos aquí en Panamá los jóvenes, bien pretty, bien peinadito, así con su vaselina en la cabeza. Yo no sé cómo se planchaba, pero había un planchador en la isla, esos que ponen carbones y va, yo no sé, llegaba todo. Y pantalón, elefante, pata, así, bien elegante el maestro, con su maletín del... Entonces yo me acuerdo que mi mamá me decía eso, mira, ve, mira bien a este señor, va bien bonito. Yo quiero que tú llegues a ser así. No quiero que seas como nosotros. ¿Ok? Porque es lo que había metido uno de los sacrificios de la revolución, es la condición del gobierno. Tienen que aceptar que entren en las escuelas. Fue la estrategia también de los viejos, dijeron, bueno, perfecto, nuestra revolución ya no va. Se dieron cuenta los viejos que la revolución en el futuro no iba a ser armas, sino la lengua, el idioma. O sea, aceptaron y sabían el sacrificio que iba a pasar, que muchos hijos no iban a regresar. Si regresaban, iban a regresar bien tocados, locos. O sea, sí, como diría un amigo poeta fallecido, sifilizado, ¿no? No civilizado, sino sifilizado. Entonces, todas esas cosas, esas ideas, hoy me di cuenta, le digo a mi hijo, no, 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 no. Yo entiendo a mi mamá cuando me dijo eso, entiendo perfectamente. Pero este es para mí una oportunidad a nosotros a pensar, a repensar. ¿Por qué? Porque en ese momento me hubiera dicho, mira, desde ese momento ya comparó, el maestro tiene, nosotros no. ¡Wow! Pero tuve una ventaja, yo, individuo, tuve una ventaja. Tuve un abuelo que me enseñó a cantar, a hacer un rito de ceremonia. Eso me tiene maestro. Yo creo que gracias a eso yo tengo mi otro chip en la cabeza. Entonces, este es lo que estoy compartiendo ahora con los jóvenes, porque yo sé el proceso. Por ejemplo, como usted da, tenemos un buen departamento, un buen salario, o sea, entonces, y eso nos ha dado de alguna manera una capacidad para poder respirar y tener tiempo compartir con los jóvenes. Entonces yo he llamado a esto la nueva epistemología de la revolución cuna, nueva forma de ver, nueva reinterpretación, porque es innegable, no vamos a negar, porque eso no va a ser posible, que el tiempo va, porque cada vez ahorita, maestro, en Cunayala es algo impresionante. Tienen súper tecnología. Por ejemplo, hace como un par de años la empresa Movistar, Digicel, pusieron
antenas. Y la condición fue, como ya tenemos ingenieros, dijeron, ok, perfecto, te vamos a cobrar mensual $20,000, pero también ábrenos la condición que nuestra isla puede recibir internet. No saben lo que hicieron. O sea, abrieron internet. Así que ahorita hay extensiones universitarias en Cunayala donde antes no se podría. O sea, claro, tiene sus cosas, su pro y en contra, no todos van. Entonces, y va la misma enfermedad de la cultura urbana a Cunayala, a la comarca. El que tiene teléfono, el que no tiene teléfono. ¿Y quiénes tienen? Los hijos de los maestros, esos. Entonces, claro, se va desbalanceando la armonía de ser en la sociedad. Claro, ahorita yo siento que en los maestros de la década del 80 empieza a resurgir, estamos desde los 80, empieza a surgir en la ciudad, muchos cunas empezaron a decir, no, 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 yo puedo vivir donde sea y soy cuna. Y eso ha efervecido impresionante a los jóvenes y eso me ha gustado mucho, creo que al sistema no. O sea, el cuna se está reafirmando como pueblo impresionante. O sea, algo está pasando y estoy viendo muy bien en ese proceso nosotros, Iguandil y yo, ya el pueblo cuna, claro, con sus limitaciones, con sus fallas, porque vivimos en un país que se llama Panamá, también hay que recordar el contexto, o sea, no tanto porque seamos, no, somos seres humanos que vivimos en una sociedad que nos consume como panameños, ¿ya? Individualmente sí tratamos, pero claro, cada acto que hacemos, y Wandili, es algo interesante en un mundo que es ballet clásico, y la gente le repite, y la gente de las reuniones, o sea, dice, y además como comenté anteriormente, tuvimos la fortuna de vivir en México, que nos ha ayudado algo con todos sus pros y negativos, lo que sea México, su movimiento cultural, su formación académica, y ver, escuchar a los grandes escritores en vivo y a todo color, en color Kodak, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, por ejemplo, yo estuve cuando falleció, yo creo que Octavio Paz, ahí la gente decía, porque el teatro, para eso Bellas Artes quedó vacío, si era gran hombre, o sea, muchas cosas. O sea, así que ese es una forma de repensar en nuestra época como jóvenes, digo yo, de medio siglo de vida sobre nuestra revolución. Decir a los jóvenes, perfecto, nosotros no, nuestra cultura vivimos gracias a los viejos que tuvieron esa capacidad de conocimiento de su historia, que ninguno de ellos estuvo en Europa para estudiar en una universidad de Harvard o de París, ninguno. Pero cómo entonces pudieron de alguna manera hablar tú a los gobiernos de Panamá. Cualquier gobierno en cualquier época siempre va a ser poder. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo usó la estrategia de contactarse con los norteamericanos? ¿Cómo? O sea, toda esa reinterpretación, pienso yo, porque ahorita los enemigos tampoco descansan. Y más la discriminación que Chile siempre, no, ustedes no ganaron la revolución si no fueran por los gringos. Panamá no existiera nunca si no fuera por los gringos. ¿Qué país en el mundo, qué cultura, ¿no? En el mundo no tiene esa fusión de otras culturas, otro apoyo? Claro, si lo usas bien, creo que una vez también hablamos en una clase, en una de esas clases sabatinas que dijimos, o sea, está bien, pero si lo usas para el bien, yo creo que hablando de Nietzsche, no me acuerdo, funciona. O sea, sí, pero si usas mal ese poder, también no nos conviene, ¿no? Bueno, en ese proceso andamos ahorita todo el mes de febrero de la Revolución Cuna, son 94 años de esa utopía, de ese pensamiento de jóvenes que pensaron y toda... Hoy casualmente ahorita, mientras terminaba, estaba el receso, estaba pensando, porque ahorita con esta clase de anterior, ahorita estamos entrando ya un poco a una clase un poco más técnica, ¿no? De hacer tesis. Pero anterior era que pienso ahorita, estaba pensando que una de las cosas que yo comenté a un joven, le digo, wow, a un maestro también, un maestro albino historiador, yo le dije ayer en la calle, yo creo que todos los grandes filósofos griegos tenemos muchas similitudes, nos sirven mucho, porque pareciera ser como que pensamos, tiene el mismo pensamiento, wow. Porque ahorita para cerrar, porque si no te voy a consumir la clase, maestro, No, no te es sobre el preocupes. uso de la bandera. Sí. Estamos peleando, tenemos 49 islas, hay una sola bandera, pero ahora cada isla quiere sacar su bandera.
Yo le digo, qué bueno, pues vamos a ser primera vez en la historia que una nación como nosotros, cada pueblo tiene su bandera y cada uno tiene su himno. Esa mentalidad occidental de una sola bandera, una sola, no, 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 olvídese, nosotros vamos, así que no hay problema. En eso estamos, maestro, estamos en nuestra época FEME de febrero, nuestras almas se sensibilizan para defender nuestra cultura. Sí, interesante, Sapi, lo que acabas de comentar. Es interesante porque me demuestras que a pesar de la diáspora, esa dispersión cultural, porque nos dispersamos, la cultura se dispersa, a veces la cultura es lo que un ciudadano es, no lo que es el lugar, ¿no? Uno pensaría que es el lugar, la cultura, y no es así, no es el lugar, sino es el ciudadano, es la persona. Ahorita donde estás tú junto con tu esposa, en tu casa, en tu departamento, esa es la cultura. Donde están ahorita ustedes, esa es la cultura. Interesante, sobre todo esta parte también de buscar, sobre todo cuidar la identidad. Recuerde muy bien que hablando de este punto de vista del gobierno, de lo que es el empuje a veces de desaparecer algunas culturas, no se les olvide esto, que todo lo que engloba la parte del capital, como lo comentó Marx, de hecho por ahí lo citaste, Carlos Marx, el capital, eh, el capital siempre será un ateísmo, el capitalismo es ateo, no se les olvide esto. Y como tal, el ateísmo no busca más que el consumo y no resguarda la cultura. ¿La cultura de qué? De las comunidades, de los pueblos, de cada uno. Eso es importante. Pero la cultura no es un lugar, sino es una persona, ¿no? Un lugar carece de sentido cuando la persona no está presente. Ahora, por ejemplo, te pregunto rápidamente, ya para entrar ahora sí directo con nuestra temática. Ahorita, ¿cuál es la situación actual con el gobierno, joven Sapi? El gobierno de Panamá. Esa revolución, esa revolución que dice Sapi, ¿contra quién fue esa revolución? Bueno, Panamá se independiza de Colombia en 1903, 3 de noviembre de Ah, 1903. ajá, ajá. Entonces, cuando se independiza Panamá, el gobierno de panameño inmediatamente con esa mentalidad de 1900, entrando el modernismo, Sí, me imagino todo imbuido por la cultura de presión, de mestizaje, querían eliminar a los pueblos cuna, porque era un terreno, de alguna manera, la parte geográfica era importante, costa Caribe. Por sí, eso sí, sí. Cunayala está considerado en un área de Cunayala una de las maravillas se compara con Bora Bora, con esos países, lugares turísticos, o sea, Sí, 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 sí. exacto, ¿no? Entonces, y estratégico, ¿no? Entonces, de una vez lo que hicieron es eliminar pueblo. Hubo un decreto que decía Bill Méndez, hay que eliminar a los pueblos salvajes de los cunas. Entonces, claro, 1903, empieza la presión, Ujú. empieza a entrar, pero violento. eh, el pueblo resistió. Hasta empiezan, o entonces ya dijeron, o yo me imagino que cualquier ser humano ve llorar a sus mamás, a sus padres, asesinarse, tiene que prepararse. Entonces, era el gobierno, por eso se levantan los jóvenes contra el gobierno de Panamá, ¿ya? Eso fue la causa de la revolución cubana. Y En términos, fueron apoyados por los anglosajones, ¿no, Sapi? Por estos sí, Estados sí, Unidos. ellos tuvieron una presión muy, muy importante, no lo puedo negar, claro, pero nunca participaron de manera directa, ¿no? La revolución fue con los jóvenes, pero la ayuda en especialmente fue la firma de la paz, ¿no? Porque ya el gobierno de alguna manera tenía más fuerza policial. Un mes de que, ¿por qué en febrero? Carnaval, porque los cunas desde 1915 se prepara a hacer esa revolución hasta el 25. O sea, total casi 10 años de preparación, estudio que hicieron, investigación, hablando de investigación. Mira tú, la comarca Cunayala, sus dirigentes estudiaron casi más de, habla 15, 20, 10 años se prepararon que nadie, el gobierno no supiera cómo se está organizando, ¿no? Entonces, con todo eso, mandaron unos jóvenes, no hablábamos inglés ni español, sino usaron teatro, expresión corporal para decir al gobierno de Estados Unidos. A esa época también era
un antropólogo que se llama Richard Marx descubre en Cunayala el albinismo, el albino. No, no había encontrado nunca, porque ahorita también se considera en el pueblo Cunayala es que tiene más porcentaje de la población albina, ¿no? Entonces cunas lo que hicieron es mandar un grupo de albinos y los cunas se entrenaron porque el antropólogo estaba interesado llevar a Estados Unidos, pero por medio de eso decir al presidente de Estados Unidos qué es lo que estaba haciendo el gobierno de Panamá, porque los dirigentes de alguna manera supieron, se enteraron que gracias al gobierno de Estados Unidos Panamá existe. O sea que en otras palabras era el jefe mayor. Claro, claro. Así que ¿para qué vamos a hablar con los empleados? Mejor vamos a hablar con el dueño. Entonces manda esto y funciona. Funcionó. El gobierno de Estados Unidos envió en la base que tenía en Panamá el famoso barco de guerra que se llamó Cleveland, ¿no? Entonces, cuando el día 25, nosotros los aquí celebran carnavales, borrachera, se dio cuenta que todo el mundo borracho, ahí era más fácil venir a matar, rematarlo, pam, pam, se acabó, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, también se sabía que venía contraataque del gobierno. Ahí donde entra lo famoso apoyo del gringo, Cleveland. Estando el barco de guerra, mandó decir al gobierno de Estados Unidos, bueno, si atacan ustedes, va a funcionar el apoyo de Estados Unidos de Cleveland. Ahí se también apaciguó y eso es un apoyo importante. Por eso no hubo contraataque, ¿no? Entonces, como que se niveló y se firmó la paz. Yo Fin, creo, fin. Sapi, sí. Yo creo que Sapi, yo creo que hay mucho que celebrar, sobre todo el presente, y sobre todo también parte de ese resguardo, porque ese es el propósito de la cultura, no solamente la narrativa, sino también recordar. La cultura es un recuerdo, ¿no? Entonces, más los jóvenes de este presente, donde ustedes están, igual con el trabajo, la danza, la actividad, la didáctica, tienen que hacer presente esa lucha que hasta ahorita ya pasó muchos años, pero ojalá que no vuelva a suceder, pero a veces lo que es la soberanía de cada una de las comunidades se puede perder por codicias, por fuerzas mayores, por muchas circunstancias. Agradezco que lo narre, Sapi. A mí se me hace una historia increíble, una historia extraordinaria, pero sobre todo una historia de sufrimientos, de gente que han muerto por la libertad del presente. Y yo creo que una forma también de hacer justicia es recordar. Precisamente el objetivo de recordar es hacer justicia a lo que ya pasó. Muy bien, excelente, joven Sapi, excelente, muy bien. Más adelante, pues ahí te iré preguntando algunos puntos más, qué pasó con ese canal que tanto se habla aquí desde México, pero ¿qué te parece si lo dejamos para, pues para otra charla más adelante? Perfecto, perfecto, maestro. Por eso yo creo que no, no, además digo, las clases han sido muy importantes para nosotros, Sí, que de alguna manera ha sido como eh, reordenar las cosas, ¿no? Y más bien es como antes yo tenía en un saco, digamos, como sopa, como dices, ahora como estamos tratando de dividir en temas, o sea, mucho tema, creo que va a haber muchas cosas para escribir y pensar. sí, sobre todo cuando, si ustedes, por ejemplo, bueno, en tu caso, Sapi, ya escribes, no sé si tu esposo Iguanili, pero tú ya tienes ya aproximaciones a la escritura, temáticas, estaría muy bien publicar, o estaría bien hasta armar una revista, como les comentaba de este profesor de aquí de la UAM, perdón, de la UNAM, donde pues reparte sus folletos, sus investigaciones, y salió un libro de pedagogía. Entonces, estaría muy bien precisamente como comentas bien, organizar la idea, estructurarla y llevarla a cabo, porque ese es el plan educativo. Pues muy bien, ¿qué les parece si vamos ya ahondando un poco más en esta temática? Ojalá que ahí esté tu esposa Iguanili, no se ve, pero ojalá que esté, joven Sapi. No, no, ya está atenta viendo la pantalla grande, pantalla de película, del cine. Ustedes son muy modernos, realmente son muy modernos. No, maestro, además lo que pasa es que, como me dice, me acaba de decir Iguandila ahorita en receso, es, eh,
hay cosas puntuales que salen en la conversación, en tu clase, como que no está pasando ahorita. Entonces, y ella se pone a escribir o sea, ¿cómo te digo? Es inmediato, no es recalentado, es inmediato y vámonos. Entonces eso es lo que, cuando ocurre eso, Iguandili se entra en su mundo y nos desconectamos, está escuchando la clase, viendo, está escribiendo. Eso es bueno, acá hace como media hora usted dijo una cosa muy interesante para ella, taca, y ya vámonos. Eso es positivo, eso es muy importante. Sí, sí, en efecto, recordando precisamente el objetivo de pensar, pensamos para mejorar, ¿no? Ese es el objetivo del pensamiento. Bueno, algunos piensan para la estupidez, pero eso es muy distinto, pero el objetivo precisamente del pensar es para mejorar nuestra realidad. Excelente, joven Sapi, igual Iguanili, excelente, muy bien. Vamos a ir viendo algunas generalidades. Habíamos hablado que la variable son prácticamente categorías, son postulados, son propiedades que uno le da al objeto, al sujeto, las variables. A mí me gusta mucho hablar de variables porque a veces existe estudios, es decir, hablamos de objetividad de objetos. Por ejemplo, aquí en México, muchos quieren hablar de la pobreza y yo les digo siempre, abusado, es una variable que no conocemos. La variable es la pobreza, la variable es la riqueza, la variable es masculino, la variable es femenino. Así se hace la categorización para tener un orden en el momento de hacer la investigación. Ojo, la variable se utiliza nada más en la investigación cuantitativa. La hipótesis, la hipótesis, hay distintas hipótesis. Una hipótesis, ¿qué es? Es un supuesto que hacemos del acontecimiento. La hipótesis nos brinda adelantarnos un momento al final de esa investigación. Por ejemplo, la hipótesis que tengo es que una hipótesis que a mayor educación, mayor crecimiento de un país, una hipótesis. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo realmente si la hipótesis es correcta? Pues haciendo una investigación y ver si las familias que tienen un nivel intelectual de estudio elevado tienen mayor progreso. Eso se lleva a cabo una hipótesis. Hay tipo de hipótesis flexible, hipótesis nula, hipótesis cerrada, hipótesis también de categorización y etcétera, diferentes tipos de hipótesis, pero la hipótesis siempre será un supuesto. Pero si echamos un vistazo, la hipótesis es común también. Por ejemplo, imagínense un muchacho de secundaria que pues, ve a la muchacha que le sonríe, que le presta la pluma, que le compra un refresco en el recreo. Su hipótesis del muchacho, ¿cuál va a ser? Pues piensa que la niña está enamorada de él. Es una hipótesis que se está adelantando al suceso, que ojalá que así sea, porque luego resulta que no es así. Y un hombre, como tú sabes, Api, uno se confunde, ¿no? La cualidad del hombre es que se emociona a ver que es amable con él. Entonces, ese es el tipo de hipótesis. La evaluación cuantitativa se basa en estadística, en datos duros, y a veces se pierde lo que es la visión general de lo que es un sujeto. Recuerde muy bien que las emociones, las actitudes, aptitudes, apto para algo, cambian constantemente. Las emociones humanas son tan relativas, como comentó Protágoras, que es difícil determinar un suceso, un acontecimiento, una emoción. Ahora, si le echamos un vistazo al aula de clases, un aula de clases, ¿de qué está hecho? De emociones, está hecho de una diversidad, está hecho también de propósitos, porque un alumno va a la escuela con un propósito, ¿no? Bueno, algunos no, pero la mayoría va con un propósito y ese propósito se plasma en un aula de clases. Eso precisamente es un hipótesis. Como pueden ver, el método científico lo sudamos, dormimos con ella. Hasta yo, inclusive un servidor. Ayer a la noche le dije a mi esposa, ayúdame a poner el despertador al celular porque mañana tengo que ver a los del doctorado. Eso es método científico porque estoy haciendo una hipótesis. Si me levanto temprano, estoy con eso y no, pues, pues no. Entonces, eso es precisamente el método. Ese es el método cuantitativo.
Entonces vayan afinando jóvenes del doctorado, qué tipo de investigación van a hacer, cualitativa o cuantitativa. Yo me inclino a la parte cualitativa, pero los dejo a ustedes en su perspectiva de qué tipo de investigación, pero no se les olvide que si dan por la opción cuantitativa, recuerden muy bien que ahorita la población no está vigente por el tipo de pandemia que vivimos. Entonces no podemos hacer estadística, cuestionarios, reportes, preguntas, porque la población ahorita es una población que está clandestina por lo que estamos viviendo. Está difícil el asunto. Muy No, y bien. además yo creo que, maestro, eso no va a terminar porque vino inyección. Eso va a Sí, durar a otro año, igual vamos a estar así. Claro, con un poco más se baja la tensión, eso psicológico, porque la inyección tampoco es para curar, ¿no? Sino sí. que, así que yo creo que vamos más bien vamos a inclinar por cualitativo, no, no va a haber de otra. Sí, y fíjate, Sapi, que también necesitamos otro tipo de vacuna también. Yo creo que aquí en México, no sé en su país, pero aquí en México necesitamos otro tipo de vacuna, pero una vacuna poderosa en una sola dosis, la educación. Necesitamos vacunarnos de una buena educación, una buena vacuna para dejar todos esos embrollos de la política, de la ignorancia. La ignorancia cuesta caro también. Recuerden muy bien que la mala educación sale más cara que la buena educación. Se gasta más en mala educación que en buena educación. Entonces, Exacto. esa es la temática. Muy bien. Ya para ir terminando, tenemos esta característica del enfoque cualitativo. Ojo, el enfoque cualitativo sí se va a analizar, por ejemplo, un ejemplo en diseño de instrumento. Un instrumento que es un cuestionario, una conferencia, un taller, charlas, clase. Ese es un instrumento. Un instrumento es un mecanismo que te ayuda para qué? Para intervenir con base en tu tema planteado en una realidad determinada. Un ejemplo, imagina nada más, Api, que vas a dar tu conferencia, ¿no? Una conferencia sobre tu cultura, la epistemología, la parte del filosofar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Y dices tú, bueno, este tipo de conferencia lo quiero introducir en mi tesina. ¿Qué vas a hacer? Vas a pedir apoyo de que alguien te haga qué. La gente que llegue a tu conferencia se debe de registrar, poner nombre, edad, escolaridad, tiene que hacer un registro. Ese Correcto. registro te va a ayudar para meterlo en tu anexo de la tesina. Ese es el primer registro. Segundo registro, tomar videos, tomar la evidencia de la conferencia, grabarte, y eso lo puedes subir a un canal de YouTube y lo puedes poner en tu tesina. No se les olvide esto. No, Debes no, no. de, Perfecto. Maestro, de no, no, reco- gracias. Me acabas de dar una información importante ahorita. Muy de- bien sobre eso. sí, debes de recolectar datos. Ojo, aunque no sea una investigación estadística cuantitativa, sino cualitativa, tienes que recolectar los datos. ¿Qué tipo de datos? Que el propio alumno ponga su nombre, su edad, escolaridad, si trabaja o no, si es que lo quieres. Esos son los tipos de variables que puede ir en tu investigación y al final de cuentas, el método cualitativo es que tú vas a describir, bueno, de las 20 personas que tuvieron en mi conferencia, eh, 15 son mujeres y los que lo restan son hombres de tal edad, estuvieron interesantes, estuvieron participativos. Yo deduzco que los jóvenes están interesados en esta cultura. Para eso sirve. Los datos ayudan para describir lo que es parte de esa realidad. Para eso ayuda. Ojo, los datos también van en el método cualitativo, simplemente descriptivos, no estadísticos. No vamos a meter media, moda, desviación estándar, R de Pearson, chi cuadrada. No vamos a meter eso porque no es cuantitativa estadístico. No vamos a meter nada de eso, pero podemos meter datos sobre los participantes que estuvieron en mi actividad del diseño de instrumento, que es conferencias, talleres, reuniones, pláticas, talleres, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es el método, como pueden ver, está fantástico. Yo creo que hay mucho que trabajar, a mí me emociona mucho
Un servidor igual, pues tengo por ahí escritos con mi esposa, hemos escrito sobre Montessori, sobre Piaget, sobre Makarenko, de muchos autores, y yo creo que pues puede ayudar precisamente. Muy bien. Esta metodología que les estoy presentando ahora, que yo creo que lo está viendo tu esposa, joven Sapi, en la TV, esta es la metodología que se debe de hacer en el primer rostro de una tesina. Elegir el tipo de investigación va a ser la tarea para este domingo. Elegir el tema de investigación, oh, impresionante. El tipo de investigación por definir cuantitativa, cualitativo, mixta. Definir el tipo de investigación. Elegir el tema de investigación, un tema específico, un tema descriptivo. Hipótesis, no olvide la hipótesis. Se tienen que adelantar. A mayor conocimiento, mayor progreso, a menor, etcétera, etcétera. Planteamiento del problema. Aquí viene dentro del planteamiento del problema, viene precisamente lo que es el objetivo de la investigación, esas preguntas, si es que van surgiendo, justificación, van a justificar por qué lo están haciendo. Y la viabilidad de la investigación, si es viable o no. No voy a estar investigando sobre el origen de los volcanes en el Etna de Italia. Tiene que ser un tipo de investigación que vaya acorde a su, ojo, debe ir acorde a dos temáticas, acorde a su acontecimiento presente y sobre todo a su acontecimiento cultural. Eso es importante. Construcción del marco teórico, hasta ahí en el punto número 5, hasta ahí es mi objetivo que terminemos esta materia ahora en abril, hasta la construcción del marco teórico. Ya quedará el alcance de la investigación que se realizará, método cualitativo, la obtención de información y la fase final. Esta es la primera cara, ojo, de lo que es una tesina. Viene la otra parte, otro tipo de método. Ese tipo de método ahorita lo estoy viendo con los jóvenes de la maestría en educación, porque ellos ya tienen su tesina, lo trabajaron conmigo, ya tienen su tesina de 60, 70 páginas. Muchos hicieron sus temas descriptivos. Ahora están construyendo otro tipo de rostro. Ojo, diferentes métodos, diferentes propuestas siempre van a encontrar en metodología de la investigación. No hay un canon para decir sigue ahí, sigue así, pero hay una generalización que es siempre en un trabajo de investigación van a encontrar introducción, desarrollo y conclusión. Siempre va a existir en un método de investigación este tipo de postulados. Eso es lo que vamos a ir trabajando, estos 8 supuestos, pero espero llegar hasta el punto número 5, porque es mucha talacha literaria. Pues muy bien, jóvenes, quiero escuchar sus impresiones antes de irnos. Si por ahí estás tu esposa Iguanili, joven Sapi, ojalá que esté ahí. Igual te va a comentar algo. Adelante, adelante. Oh, Por cierto, hola, por estoy cierto, aquí. excelente, Sí, Iguanili. Por cierto, iba a preguntar cuánto tiempo llevan ustedes de casados, Iguanili, con tu esposo Sapi. la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis del matrimonio? Bueno, nosotros tenemos casi, nuestro hijo va a cumplir este año 18, 18, prácticamente como 20 años. 20 años. Se conocieron aquí en México, ¿no? ¿O me equivoco? Esa es mi hipótesis. Nosotros nos conocimos aquí en Panamá. Él es de una isla donde precisamente comentaba de la revolución, una de las islas más grandes de la comarca, que tiene más habitantes, está al extremo donde yo soy. Sí. Entonces, soy del sector número 1 y él es del sector número 3. Y prácticamente es muy difícil viajar porque el viaje dura como 2 y medio en motor, en un bote para llegar a esa isla. Pero muchos jóvenes nos conocemos en la ciudad, porque como estamos en la Ah, ciudad, sí, entonces sí.
la relación, la parte social, como siempre comentamos que hay centros culturales de los cunas aquí en Panamá y restaurantes de los cunas, que es como más cerrado para los cunas, no hemos abierto así para la población panameña, yo creo que eso falta. Siempre ha sido como un centro de cada isla y en cada calle más poblado, por ejemplo, el centro de las ciudades donde están los centros, que uno puede llegar a comer pescado frito, patacones, la comida típica, ¿sí? Pero a un nivel de un restaurante, así vamos a decir, en grande, no lo hemos logrado. Yo he tenido muchos sueños en eso, más que nada abrir un café, ¿no? Un café donde yo pueda vender dulces, cunas, porque hemos perdido mucho en cuanto a la alimentación de lo básico que hemos tenido en la isla, que es hacer maíz con coco, maíz con plátano maduro, como tipo tamal. Sí, entonces siempre he tenido ese sueño con Dewar, vamos a hacer un cafecito donde vendemos las tortillas vamos a decir, las tortillas cunas, ¿sí? Bueno, y uno se conoce pues a través de muchas actividades y nosotros, Dewar y ya nos conocimos en una asociación que él pertenecía, bueno, todavía nos sentimos que pertenecemos a esa asociación que es Movimiento Juventud Cuna, ¿ya? Con una línea muy revolucionaria, entonces él era militante ahí y yo llegué ahí también para formar parte de esta juventud y dentro de esa juventud existía una sección cultural, ¿no? Había una sección de formar un grupo de teatros, una sección de teatro, y éramos como 16 jóvenes y empezamos a hacer teatro con el tema muy revolucionario, muy, muy político, eso sí. Y ahí nos conocimos y hay muchos jóvenes que hoy son muy, como igual que nuestra generación, que son poetas o profesionales y se han dedicado a esa línea de cultura, ¿no? Entonces, por ahí, entonces, pero llega un momento en que eso fue una historia muy bonita porque Es un sucedió romántico, el joven Sapi es romántico. que también fue lo que sucedió, es que bueno, como toda la vida a uno le pasa algo, ¿sí? Yo siempre he sido muy inquieta, entonces yo me fui para México, para Costa Rica, empecé a viajar y hubo un lapso en que no nos vimos durante 10 años casi, ¿ya? Y el asunto es que él siempre dice que me fue a buscar a México porque yo estaba viviendo en Jalapa, ¿ya? Entonces él llegó a México en el 2000, yo me fui como en el 94 a Jalapa y él llegó como en el 95. Entonces me fui a buscar a Jalapa y ahí todo empezó nuestra relación otra vez y ahí quedamos. Fusionados. Ajá, y hasta el momento, bueno, hemos estado juntos, siempre trabajando juntos, siempre teorizando juntos. A mí bueno, yo siempre he sido muy activa, soy una mujer demasiado activa, no puedo descansar, no puedo ni dormir. El asunto es sobre el tema de la educación, ¿no? Más que nada habla, mejorar nuestra educación y si yo estoy en danza, mejorar lo que usted decía anteriormente, la danza, el cuerpo se ha ido abandonando, hay que pensar un poquito más sobre lo que es la importancia de reconocer otra vez en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la línea siempre ha sido desde ese punto de vista para mí. Entonces, me preocupa muchísimo la educación. Yo creo que siempre hay como los momentos, cuando llegan los momentos, ese es el momento preciso que hay que aprovechar. Nosotros fuimos bailarines profesionales, nos encantaba estar en los teatros bailando, buen público. A nivel nacional, yo soy muy reconocida porque prácticamente soy la única indígena dedicada a la danza contemporánea a nivel nacional. Y hoy también reconocida como maestra, porque siempre he sido muy, ¿sí? Entonces, por ahí está,
Pero este momento que estamos viviendo ahora, porque realmente yo quería estudiar una maestría y lo hice en Costa Rica, nadie me obligó, porque muchos profesores a veces en la universidad están obligados a estudiar maestría porque necesitan puntos. Yo en realidad no lo hago por tener puntos, al contrario, lo hago para mi conocimiento, y también como para compartir el conocimiento a otros que vienen creciendo. Entonces, he perdido cátedra, he perdido porque no soy, el punto que usted dijo, los artistas antes no teníamos la preocupación de que dónde bailé, cuántas horas yo bailé. Nunca me imaginé que estos puntos me iban a servir para un concurso de cátedra. Yo no lo hice porque en realidad no tenía, pues no lo estaba pensando. Entonces he perdido una cátedra en la universidad por no tener puntos. Pero eso no me hace sentir mal porque yo siempre le digo a igual, lo que más importa a mí es que la gente me reconoce y que yo estoy trabajando, no por los puntos. Entonces, ya perdí mi cátedra, entonces, bueno, ni modo, pues. Pero el doctorado va a ser otro tipo de enfoque para mí, ¿ya? El doctorado donde yo quiero estar es en el público, ya no estar bailando, sino dando un discurso sobre la educación en danza. Ese es mi propósito. Por eso estoy buscando más herramientas, más estrategias con el doctorado. O sea, no es que me llamen doctora, simplemente quiero tener más evidencia, más fundamentar más con las teorías que estamos haciendo, conociendo, perdón, leyendo, y tener más evidencia y poder entonces justificar la importancia de la danza y la importancia del cuerpo de hoy. Ese es mi objetivo principal. Excelente, excelente, Iguanili. Sobre todo, existen muchas intenciones docentes. Ahora hay que saber también justificarlas y defenderlas, esos propósitos, ¿no? Existen muchos, pero tú sabes muy bien, igual tu esposo, que de propósitos no podemos tampoco vivir, hay que llevarlo a cabo, hay que construirlo, hay que ir trabajarlo. Mira, ya se puso su boina, Sapi, ya trae su boina. Maestro, antes que, porque ya tengo que entrar, sí. Estoy súper agradecido y entro, hoy va a ser una charla primera del año, muy importante, importante porque es nivel, ahora sí, hablando entre nosotros el trío, a nivel doctoral. Voy a tratar de invitar a mi maestro de filosofía, de epistemología en la casa. No, excelente. Te deseo lo mejor, joven Sapi, va a salir bien. Yo creo que pues ya tienen el sustento, ya son docentes conocedores de saberes también y eso puede ayudar. Les voy a compartir unos libros de una editorial que se llama Innovación Educativa. Son propuestas pedagógicas de este tiempo para mejorar nuestra práctica. ¿Y qué práctica? La danza, en cualquier parte que estén, porque al final de cuentas la práctica docente es universal, porque lo comentas bien, Sapi, ser docente también es ser actor, ser actriz, ¿no? Porque uno actúa, esa es la docencia, actuación. Muy bien, excelente, joven Iguanili, igual les agradezco. Sí, gracias. Okay, gracias, maestro. Ya que Diego va ahora, entonces, gracias. Sí, ahí está mi mascota. Mi mascota. Ahí está el menino, está al borde del abismo, por cierto. Hay un abismo ahí, ¿no? En la ventana. Lo que usted me acaba de decir es que como dice Iguandili, nunca nos preocupamos de esas cosas burocráticas. Ahora sí acabo de pedir al maestro de Kengar que me grabe, que me mande y y compartimos. Ok, excelente. Maestro, gracias. Que la pase bien. Bye, hasta luego. Gracias. Bien.